En el proceso reproductivo, que ya fue descrito en el teórico, vimos que la etapa reproductiva es la etapa más importante económicamente, la cual se inicia con la pubertad y los ciclos estrales en el caso de la hembra, y durante esta etapa se producen los celos, la hembra es cubierta por el macho o servida mediante inseminación artificial para lograr una preñez que se desarrolle normalmente y se logre un parto normal que nos lleve a la obtención de una cría y su producción específica según el objetivo productivo, ya sea producción de leche, de carne, lana, etc. Los procesos reproductivos están controlados por el sistema nervioso y el sistema endocrino mediante tres procesos, uno rector, receptor y de acción celular en todas las partes implicadas en el organismo. Para lograr buenos resultados productivos hay que tener un adecuado dominio del ciclo estral, los animales de interés zootécnico, y estos conocimientos permiten el control y el dominio de la regulación neuroendocrina, lo cual nos va a llevar a un mejor aprovechamiento del potencial reproductivo, del potencial genético y del potencial productivo de los animales y a una correcta aplicación de las tecnologías reproductivas. Las funciones reproductivas están determinadas por la correlación fisiológica de los sistemas nervioso y endocrino. Dentro del sistema nervioso se encuentra el hipotálamo, el cual es un importante órgano integrador de los mecanismos homeostáticos o de control del medio interno, el cual se encuentra en la base del cerebro y está limitado anteriormente por el quiasma óptico y posteriormente por los cuerpos mamilares. Está constituido por numerosos grupos celulares o núcleos que difieren en las características estructurales y funcionales. Y con relación a las funciones sexuales, existe en el hipotálamo una región denominada hipofisiotropa que regula los procesos tónicos y una región preóptica relacionada con la captación de los estímulos y la regulación de eventos cíclicos. Esto lo vamos a retomar cuando desarrollemos el tema del ciclo estral. La glándula hipófisis se encuentra por debajo del hipotálamo en una depresión del hueso esfenoides, denominada silla turca. Se distinguen en ella dos estructuras anatómicas, una es la hipófisis anterior o adenohipófisis, que es la zona más anterior de la glándula, la parte intermedia, ubicada por detrás de esta, y la hipófisis posterior o neurohipófisis, constituida por el tallo y el lóbulo neural. Las dos estructuras anatómicas de la hipófisis, antes mencionadas como adeno y neurohipófisis, tienen dos orígenes embriológicos diferentes. La adenohipófisis se forma en el embrión, en la cavidad oral primitiva, esto sería el ectodermo visceral, mientras que la neurohipófisis se desarrolla como una prolongación neural del piso del encéfalo, esto es el ectodermo neural. Este doble origen se mantiene hasta el adulto debido a que las dos principales divisiones se conservan como entidades independientes. La adenohipófisis es una verdadera estructura glandular que no tiene conexión anatómica con el hipotálamo y se relaciona con él a través de una conexión vascular especial denominada sistema porta-hipotalámico hipofisiario, el cual permite que las sustancias liberadas por el hipotálamo alcancen directamente la hipófisis sin pasar por la circulación periférica. No solamente existe flujo desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis, sino que también parte del flujo venoso de la hipófisis anterior lleva un flujo retrógrado hacia el hipotálamo. Y esta conformación tan particular de la irrigación tiene relación con la integración funcional entre el hipotálamo y la adenohipófisis, permitiendo que se establezcan mecanismos de retroalimentación entre ambas estructuras. A diferencia de la adenohipófisis, las sustancias sintetizadas en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo
son transportadas a la neurohipófisis a través de pequeñas vesículas envueltas en una membrana, las cuales fluyen hacia abajo vía los axones nerviosos, hipotalámicos hipofisiarios, mediante un flujo denominado axoplásmico, y se almacenan en las terminaciones nerviosas próximas a los lechos vasculares en la neurohipófisis hasta que se liberan a la circulación general. Por lo tanto, podemos decir que la irrigación entre el hipotálamo y la hipófisis se establece por vía nerviosa con la neurohipófisis y por vía humoral con la adenohipófisis. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas que se mueven por el cuerpo a través de la corriente sanguínea. Controlan muchos procesos biológicos, incluyendo el crecimiento muscular, el ritmo cardíaco, el hambre, el ciclo menstrual. Las hormonas tienen las características de actuar sobre las células blanco, que deben disponer de una serie de receptores específicos. Las hormonas pueden clasificarse según su estructura química en peptídicas, esteroides, aminas, derivadas de ácidos grasos. En el caso de las hormonas peptídicas o proteicas, se sintetizan por un proceso general que caracteriza la síntesis de proteínas, y estas hormonas y sus coproductos peptídicos son almacenados en un gránulo secretor y al estimularse la célula se libera al contenido de los gránulos secretores por exocitosis al líquido extracelular y de allí a la circulación. En el caso de las hormonas esteroideas, son sintetizadas a partir del colesterol. Muchas de las modificaciones del núcleo básico del colesterol son comunes entre las diversas clases de hormonas esteroides, aunque son suficientes para que haya diferencia entre el reconocimiento específico por parte de los receptores y la acción específica consiguiente. Las hormonas esteroides no son almacenadas en las células de origen en un grado apreciable, así que para aumentar la secreción de una determinada hormona esteroidea debe activarse la secuencia biosintética completa a partir del colesterol. De hecho, la forma de almacenamiento de todas las hormonas esteroides es el depósito de colesterol. En el caso de las hormonas derivadas de ácidos grasos, comprenden un grupo de hormonas tisulares llamadas prostaglandinas. Las de importancia en la reproducción son dos, la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa, se las llama prostaglandinas del grupo 2 y derivan del ácido araquidónico. Con respecto a la clasificación según su acción primaria, esta va a depender de la ubicación de los receptores en la célula blanco y está relacionado con la naturaleza química de las hormonas y su capacidad para atravesar la membrana celular. Cuando las moléculas son de naturaleza hidrosoluble, como ser las proteínas o los péptidos, los receptores se van a encontrar en la membrana celular y el efecto de estas hormonas va a ser inmediato. En cambio, cuando las moléculas son de naturaleza liposoluble, los receptores se encontrarán dentro de la célula y el efecto va a ser retardado, como en el caso de las hormonas esteroides. La relación entre hormona y receptor no solo va a proporcionar especificidad, sino también que es el determinante inicial de la magnitud de la acción hormonal. O sea que la cantidad de receptores ocupados por la hormona es el componente fundamental que rige la magnitud de la acción de la hormona en esas células blanco. Con respecto al origen, de dónde surgen estas hormonas, si son hipotalámicas, hipofisiarias, tiroideas, gonadales, y por su mecanismo de acción, si son intraquinas, autocrinas, paracrinas, endocrinas y neuroendocrinas. Retomando la última clasificación de las hormonas, en este esquema podemos ver que las hormonas no solo pueden actuar sobre un órgano blanco que se encuentra a distancia, como en el caso de la comunicación endocrina o neuroendocrina, sino que también pueden ser secretadas por un tipo celular y ejercer su acción en otro tipo celular vecino. Y este sistema de comunicación se denomina parácrino.
también hay hormonas que actúan en la misma célula donde son sintetizadas y liberadas también, y se denominan autócrinas. Y por último, existen hormonas que se producen y ejercen su acción dentro de una misma célula, denominándose de acción intraquinal. La regulación hormonal es una función que posibilita al organismo utilizar la información recibida desde el interior o desde el exterior y responder en consecuencia manteniendo la homeostasis o manteniendo el equilibrio de las condiciones constantes del medio interno. El mecanismo de regulación dominante es el llamado de retroalimentación negativa. Como podemos ver en el esquema, un sistema 1 sintetiza una sustancia 1 que tiene acción sobre un sistema 2, produciendo una sustancia 2 que va a ejercer en el sistema 1 una acción inhibitoria de la sustancia 1. Este mecanismo de autocontrol permite mantener la síntesis y liberación de hormonas y componentes del medio interno dentro de los estrechos márgenes compatibles con las funciones normales con un costo mínimo de funcionamiento. Estos mecanismos de retroalimentación negativa evitan la actividad excesiva de los sistemas hormonales. O sea, la hormona o uno de sus productos ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el fin de impedir una secreción excesiva de la hormona o su hiperactividad en el tejido efector. En el caso de la retroalimentación positiva, como podemos ver en el esquema, la sustancia 2, sintetizada por el sistema 2, ya no ejerce una acción negativa, sino que aumenta la liberación de la sustancia 1. O sea, puede dar lugar a un incremento de la concentración hormonal. En estos casos, la acción biológica de la hormona induce la secreción de cantidades adicionales. Este caso de retroalimentación positiva lo vamos a describir cuando desarrollemos los mecanismos por los cuales se produce la ovulación en la hembra. Entonces, la regulación por retroalimentación, ya sea negativa o positiva, se pueden ejercer a todos los niveles de la función celular endocrina, es decir, en la síntesis de las hormonas y en la liberación de las hormonas almacenadas. La función reproductiva depende entonces de la integración funcional entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Este cuadro nos muestra las hormonas producidas en el hipotálamo y la hipófisis, donde podemos ver que existen 9 hormonas hipotalámicas reguladoras de la actividad hipoficiaria, de las cuales 6 tienen acción estimuladora y 3 ejercen una acción inhibidora. Las hormonas estimuladoras se designan con la letra RH, que responde a la expresión en inglés Relation Hormone, y las inhibitorias con IH, que es Inhibiting Hormone. Esta abreviatura se asocia al nombre de la hormona hipoficiaria que regula. Así, por ejemplo, la GnRH es la hormona hipotalámica reguladora de las gonadotrofinas, la cual va a inducir la liberación en la adenohipófisis de las hormonas folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH. Entonces, tenemos como factores reguladores la hormona adrenocorticotrófica, corticotrofa, hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina, hormona melanoestimulante, hormona del crecimiento o somatotrofina, prolactina. Las hormonas hipoficiarias que actúan sobre el metabolismo en general o sobre tejidos no secretores, como la prolactina, la somatotrofina y la melanoestimulante, requieren un doble control hipotalámico, o sea, necesitan al factor inhibitorio para mantener sus niveles dentro de los límites compatibles con la homeostasis. Y por otro lado, las hormonas tróficas de la hipófisis que actúan sobre glándulas de secreción interna como la LH, la FSH
la TSH y la ACTH, establecen su control a través de un mecanismo de retroalimentación que describimos anteriormente. Por último, como hormonas hipotalámicas, tenemos las hormonas producidas en los dos centros, en el supraóptico y el paraventricular, ubicados en el hipotálamo. Estos liberan la oxitocina y la vasopresina, o antidiurética, que viajan por este flujo exoplásmico a la neurohipófisis y allí se almacenan para luego ser liberadas a la circulación sanguínea.